respuesta inmune celular. En la mañana y en el grupo anterior pregunté lo básico para poder entender esto, que es lo que hemos visto antes en inmunología, y ha sido muy desagradable, porque no saben de qué estamos hablando. Entonces vamos a comenzar recordando un poquito eso. ¿Qué cosa es un sistema inmune? A ver, primero, ¿qué es un sistema inmune? Un conjunto de órganos. ¿Estuviste en la escuela anterior? No. El conjunto de órganos, por ejemplo, sería ganglio. ¿Conjunto de? Órganos. Órganos, tejidos, sistemas y células inclusive, ¿no? O sea, es un sistema inmune, es el conjunto de cosas que yo voy a emplear para dar la respuesta inmune. Estos son órganos, sistemas, tejidos, organismos, células. Todo eso es lo que yo voy a emplear para dar la respuesta. Eso es sistema inmune. ¿Qué cosa es respuesta inmune? A ver, así voy a preguntar. ¿Qué es respuesta inmune? La acción. Es cuando los componentes del sistema van a actuar, o sea, van a... Gente extraña. Pero ¿qué es la respuesta? ¿Es cómo la célula responde? No, cuando... El mecanismo. ¿Okay? La respuesta inmune es el mecanismo, el procedimiento que emplea para dar la respuesta. Miren la diferencia. Sistema es cosas. Respuesta es mecanismos, es acciones que hagan esas cosas para la respuesta inmune. El organismo monta su respuesta inmune de dos tipos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las maneras como tu organismo va a responder contra algo que te infecta? Hay dos tipos de respuesta inmune. Celular y... ¿no? Claro. Innata y adquirida, o innata y adaptativa, o innata y específica. Innata y específica son los dos tipos de respuesta inmune. La respuesta inmune innata, rápida. Inespecífica, o sea, toda la respuesta inmune innata es igual para todos los bichos. No es específica. La respuesta inmune innata no me cura, no me va a resolver ningún problema de salud. Simplemente la larga, me hace ganar tiempo hasta que se monte la otra respuesta. La respuesta inmune específica o adquirida o adaptativa, más bien es lenta, claro, me demora días a veces. Es específica, es diferente frente a cada bicho, es diferente, es específico. Y es lenta, es específica, pero resuelve la enfermedad. Esa es la responsable de que se mueran los bichos y que yo me sane. La adaptativa. De la respuesta inmune innata hemos hablado en la segunda clase bastante. La primera clase para conocer el psicología, la segunda clase para la respuesta inmune innata. Y después nos metemos a la respuesta inmune adaptativa. En esta respuesta inmune adaptativa, si es adaptativa específica, entonces quiere decir que reconoce el antígeno. Reconoce el antígeno. Si es que reconoce el antígeno, reconocer quiere decir verlo y pegarse a él. Si reconoce al antígeno, entonces tiene que haber moléculas que reconozcan al antígeno. Tiene que haber moléculas que se peguen al antígeno. ¿Cuántas y cuáles son esas moléculas? Moléculas de reconocimiento, las moléculas que pueden reconocer al antígeno. ¿Cuál? Ok, una. Dos. Inmunoglobulinas, esas son las tres. Son las tres únicas moléculas que tenemos que pueden ver, reconocer y pegarse al antígeno. Son tres. Inmunoglobulinas, TCR, o sea, receptor de célula T, y NHC, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad.
se pegan al antígeno, lo reconocen, tienen sitios de reconocimiento y se pegan. 3 moléculas, 3 tipos de moléculas solamente. Y en ese sistema donde yo tengo que reconocer al antígeno, o sea, el sistema adaptativo, ¿cuántos tipos de respuesta tengo? ¿Cuántos tipos de respuesta adaptativa tengo? 2. ¿Cuáles? Humorales y celulares. 2 tipos, humorales y celulares. ¿Por qué se llama respuesta humoral? ¿Qué significa humoral? ¿Por qué le digo humoral a uno y celular al otro? Celular. ¿Por qué humoral? La humoral es ataca bichos extracelulares y la celular intracelulares, ¿no? ¿Y por qué humoral? Cierto, eso es cierto. La humoral trabaja con el fe, eso es cierto. Pero ¿por qué humoral? ¿Por? Eso no es lo vocal. Es la señal. Anticuerpos del programa. Se llama humoral porque se implementa en el organismo con humores. ¿Qué cosa es humores? Fluidos. Fluidos, sustancias, fluidos, líquidos, claro, a través del suelo. Es decir, yo no necesito contacto célula-célula, ¿no? Las cosas que me van a ayudar, mis anticuerpos están solubles, están ahí disueltos en humores, en fluidos. Por eso se llama humoral. En cambio, en la respuesta celular, no, ahí necesito célula-célula. Si no hay célula, no trabaja. Ahí necesita la célula. Por eso se llama celular. Necesita el contacto de la célula. La humoral se hace a través de linfocitos B, porque ellos son los productores de anticuerpos o de inmunoglobulinas. Linfocitos B. La celular se hace a través de linfocitos T. Linfocitos T. Todos los linfocitos T necesitan la unión a otra célula. Después también vieron la generación de diversidad. Claro, ya vieron, ¿no? ¿Cómo es que puedo reconocer tantos antígenos diferentes? Por recombinación génica. O sea, son unos pocos genes que tengo, pero los rearreglo haciendo loops en el DNA y lógicamente multiplico la cantidad de gen que tengo por cuántas combinaciones diferentes se pueden tener. Y así puedo ver un montón de antígenos. Después de diversidad, comenzaron a ver, y eso lo hicieron creo que el martes de esta semana, lo programaron la clase, comenzaron a ver respuesta inmune celular. Respuesta inmune celular. Ahí supongo que han conocido al linfocito T, porque el celular es T. Al linfocito T, cómo se activa, que un T dije o naive no es efector, o sea, no produce nada todavía. Cuando ve al antígeno deja de ser naive, se convierte en activado y termina siendo un linfocito T efector. Efector es el que ya ha visto al antígeno y ya está respondiendo, porque todavía hay algunos activados que no responden. Entonces son linfocitos T activados, pero no efectores todavía. Efector es aquel que ya está respondiendo porque vuelve a ver al antígeno. Siendo ya activado, lo vuelve a ver a la antígeno. Ahí es cuando es efector. ¿Ok? Seguramente ya les han visto que para que se active el linfocito T tiene que haber señales de coestimulación, B7, CD28, CD40, digamos CD40, y eso hace que se active el linfocito T. Ahora lo que pretendo, vamos a tener que buscar un poquito antes del T efector, pero la idea de esta clase es ver qué pasa, olvidándome de lo que sucedió antes ya, qué pasa con el T efector. El T efector, ¿qué hace?
Ya sé que los linfocitos T van a salir durante la hematopoiesis de médula ósea. Estos me generan dos líneas, la linfoide y la mieloide. La mieloide me da todos los monocitos, macrófagos, monocitos, megacariocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etc. Y la linfoide se va a B y a T. A B y a T. Y natural. ¿Ok? Ya, eso ya no lo veo. Simplemente los linfocitos T acá se van a activar y cuando ya están activos, ahí entro. Por eso se llama esto mecanismos efectores. O sea, ya hay un linfocito T efector de la respuesta inmune celular. Esto me conecta con lo que es linfocitos T. Me dicen, los linfocitos T efectores, cuando ya han sido activados, no necesitan señales de coestimulación para ejercer su actividad vegetal. Ajá, interesante primer concepto. ¿Qué quiere decir eso? Miren acá, este es un linfocito T naif, o sea, un virgen, no ha visto antígeno todavía. Este va a ver al antígeno que me presenta esta APC, antigen presenting cell. Esta presentadora de antígeno le da el antígeno acá sobre MHC. Al antígeno lo monta sobre MHC y se lo presenta al linfocito T. ¿Dónde sucede esto? Sucede en un ganglio linfático. Así es, en un órgano periférico. Puede ser un ganglio, puede ser el vaso, puede ser la amígdala, puede ser el apéndice. Ahí está sucediendo esto. Se está presentando el antígeno a través del APC al linfocito T. Si al linfocito T se le presenta el antígeno sobre MHC y se une y lo reconoce, esto se llama señal de reconocimiento. Está reconociendo al antígeno. Si eso sucede, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque este linfocito T va a necesitar, además de esta unión con el antígeno TCR, MHC, esta otra de acá, que es la B7-CD28. B7 es una proteína en la superficie de estas células. Un montón de células tienen esta. Se les llama B7 porque fue la séptima proteína de superficie caracterizada e encontrada sobre linfocitos B, por eso se llama B7. Pero ahora sabemos que esta misma proteína no está solo en linfocitos B, está en un montón de otras células. Y cuando se lo descubrió en otras células, hubo la necesidad entonces de cambiarle el nombre de repente, porque no era exclusiva de B. Entonces ahí se le llamó CD80, porque en ese momento estaba, CD significa cluster domain, y eso significa porción tridimensional de una proteína que ha sido caracterizada. Es más o menos dominio de clase, cluster domain, dominio de clase. Si había en ese tiempo, cuando se dan cuenta de que los B7 no están solo en células B, están identificando proteínas de superficie y ya están por la CD, seguramente 78, CD79, ahí está por la 80. Por eso se llama CD80. Entonces, cuando vean B7 o CD80 es lo mismo. Y algunos libros dicen la unión B7, CD28, otros van a decir la unión CD80, CD28. Claro, es lo mismo. Esta unión B7-CD28 es una señal de coestimulación. Esta señal de coestimulación es indispensable para activar el linfocito. Si no hay esa señal, se lo dije hace un ratito, de repente funciona esta zona de reconocimiento del antígeno, pero no hay ningún cambio en el linfocito. O sea, lo reconoce, pero no cambia nada. Necesito la señal de coestimulación. ¿Cuándo? Cuando el linfocito T reconoce por primera vez a su antígeno. O sea, recién se lo están enseñando. Este linfocito T es virgen, es naif, todavía no lo ha visto. Recién lo está viendo.
Una vez que lo vio y hubo esa señal de coestimulación, nunca más va a servir. Comienza a ser un linfocito T activo, se llama linfocito T activo. Entonces la primera etapa es el reconocimiento que sufre el linfocito T de su antígeno con señales de coestimulación en los órganos linfoides periféricos. Una vez que ya hubo el reconocimiento y deja de ser un linfocito virgen, entonces el linfocito comienza, después de esta señal de coestimulación, a producir algunas sustancias que antes no las producía. Eso es lo que hace la señal de coestimulación. ¿Qué va a producir mi linfocito? Va a producir IL-2 y va a producir receptor de IL-2. Va a producir IL-2 y receptor de IL-2. Y si mi célula, mi linfocito, produce IL-2 y produce el receptor de IL-2, quiere decir que este IL-2 se va a pegar al receptor de IL-2. Si se pega una molécula al receptor de la superficie de una célula y genera cambios, eso se llama señal. Es una señal mediada por sustancias, por moléculas. Y hay tres tipos de señales mediadas por moléculas. ¿Se acuerdan cuáles son? La codificación hormonal, o sea, por ejemplo, hay unas señales que se dan cuando una célula produce una sustancia a otra. y la manda lejos. Y allá lejos, una sustancia que tiene el receptor, una molécula que tiene el receptor, una célula que tiene el receptor, lo agarra y cambia. ¿Cómo se llama? Endocrina. Endocrina. Hay otros sistemas de señalización donde la célula produce la molécula y se reconoce al costadito. Paracrina. Y hay otra donde la célula produce la sustancia y actúa sobre ella misma porque tiene su receptor. Autocrina. Las tres señales. ¿Se acuerdan? Endocrina, paracrina y autocrina. Esta es autocrina. Porque el linfocito produce IL-2 y él mismo tiene el receptor para IL-2, o sea, él mismo se pega. Él mismo se estimula. La autoestimulación en los linfocitos genera esta cosa: proliferación y diferenciación. Produce proliferación y diferenciación. Como la proliferación es de él mismo, o sea, un solo linfocito va a comenzar a generar toda una familia enorme de linfocitos igualitos a él. Entonces es un proceso clonal. Así es, un proceso clonal. Por eso se llama linfoproliferación clonal. Miren, eso es lo que desencadena esta unión P7-CD28. Desencadena una linfoproliferación clonal. Todos son igualitos. Y además genera una diferenciación. ¿Qué significa diferenciación? Significa que este linfocito T que tengo acá no va a ser el mismo que este linfocito T de acá. Este le llamo linfocito, le voy a llamar linfocito T activado, y a este le voy a llamar linfocito T virgen. El linfocito T activado no es el mismo que el linfocito T virgen. Y si yo digo no es el mismo, significa que yo podré diferenciarlos. ¿Cómo los puedo diferenciar? Los puedo diferenciar porque hay moléculas que tienen en su superficie cada uno diferentes. Ese proceso de generar moléculas diferentes a las que tenía en un inicio se llama diferenciación. Miren, estos dos grandes procesos, proliferación y diferenciación, son desencadenados por esta unión P7-CD28, o sea, por la unión de coestimulación. Una vez que ya se diferenció acá a este linfocito T y el linfocito T activo, este linfocito T activo puede
comenzar a producir las sustancias que él está destinado a producir. Para eso necesita reconocer a su antígeno, al mismo antígeno que estuvo acá. Lo reconoce a ese antígeno acá. Este es una célula epitelial, de repente puede ser una PC. Lo reconoce y comienza a producir sustancias. Lo reconoce y comienza a producir sustancias. La producción de estas sustancias se llama mecanismo efector. Ese es el mecanismo efector del linfocito. Pero miren una cosa que es indispensable entender. Cuando mi célula T ve a su antígeno por primera vez en un órgano periférico, linfoide periférico, necesito señal de coestimulación. Cuando mi linfocito T ve a su antígeno por segunda vez o más, eso ya no sucede en el órgano linfoide periférico, sino sucede en cualquier tejido, porque mi linfocito ya salió del órgano linfoide y ya no necesita de señal de coestimulación, ya no necesita establecer ese derecho, ya no. Ese es el cambio inflamatorio y eso es lo que quiere mostrar en este slide, por eso lo dice. Los linfocitos T efectores, cuando ya han sido activados, no necesitan señales de coestimulación para responder. O sea, la señal de coestimulación se necesita una sola vez para salir de la virginidad y convertirse en efector, en activo, en efector. Ahí lo necesita. Pero una vez que ya no es ahí, ya no lo necesita. Simplemente responde, lo tocan y responde. ¿Ok? ¿Está claro? Esa es la primera condición que debo tener en cuenta para estudiar mecanismos efectores en estas células. Y yo dije que si yo digo que mi linfocito T efector es diferente de mi linfocito T virgen, significa que yo puedo diferenciarlos por algo. Claro, ese algo son proteínas de superficie, son diferentes. Acá hay un cuadrito donde me muestran algunas, no todas, algunas proteínas de superficie que son diferentes entre los dos tipos de linfocitos. El linfocito en reposo es el linfocito virgen, el linfocito T virgen, y el linfocito activado es el linfocito T efector. Miren, esta selectina L está en el virgen y ya no está en el efector. PLA4 no hay en el virgen, aparece en el efector. LFA1 un poco en el virgen, mucho más en el efector. CD2 poco en el virgen, más en el efector. CD4 igual en el virgen, igual en el efector. Claro, era de esperar, porque CD4 es la que identifica al set de células. Así que el linfocito, sea virgen o sea efector, tiene que expresarlo porque es el CD4, es el que identifica, es su apellido del linfocito. Igual los receptores de célula T, o sea, TCR, igual en el virgen, igual en el efector. Claro, porque el TCR es algo que es parte constitutiva de él. Virgen o efector tiene que entender porque ese es el que le sirve para ver el antígeno. Por eso está igual. CD44 es que sí casi no hay en el virgen, tengo más en el efector. CD45RA hay en el virgen, no hay en el efector. CD45RO no hay en el virgen, aparece en el efector. S1PR, miren, esta es una proteína de membrana interna, de membrana integral de membrana. Existe en el virgen, no hay en el efector. Uy, qué interesante. Hay un montón de moléculas que cambian. Por ello es que puedo decir, no es el mismo. Cambió. Esto se llama el pasar de este patrón a este patrón, se llama diferenciación. Se diferenció. Hay moléculas diferentes. Y lógicamente estas moléculas van a cumplir un rol. Por ello es que la célula es diferente y actúa diferente. La respuesta inmune
celular se caracteriza por varias formas de responder. Varias formas de responder. Los linfocitos T responden de diferentes maneras. Lógico, de repente yo me voy a tu compañero ahí primero y le digo, ay, ¿qué te pasa? Y el tipo me agarra y me da un manazo. Me voy a tu compañero y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y me escupe. Si me voy a decir, oye, ¿qué te pasa? Me manda una patada. Claro, cada uno tiene una manera diferente de reaccionar. Los linfocitos T tienen diferentes maneras también de reaccionar. La respuesta del linfocito T cambia. Y cambia de acuerdo al impulso, de acuerdo a lo que vea. Por ejemplo, los linfocitos T efectores CD4+. Si digo CD4, estoy hablando de T4, o sea, de que expresa CD4+, el Helfer, TH, el TH, asocian el reconocimiento con el reclutamiento y la activación de otros leucocitos. Interesante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo voy y le hago algo al Señor y el Señor va a responder, por ejemplo, me hace así, no hace nada más. Igualito, si yo hay un leucocito T con un antígeno, los ojos, la boca responde, ya este es el lector, no es el virus, y este va a responder, no va a resolver nada, no hace nada, no hace nada. Necesita, para que su respuesta sea efectiva, reclutamiento y activación de otros leucocitos. O sea, solamente será efectiva su molestia si es que otros que están a su alrededor, junto con él, protestan. Ahí sí es efectivo. Eso es lo que quiere decir acá. Los linfocitos T efectores CD4 asocian el reconocimiento del antígeno al reclutamiento y la activación de otros leucocitos. Si no, tu respuesta es inútil, no sirve. ¿Por qué? Porque ellos de por sí solos no son capaces de actuar. Los linfocitos T4 o T helper no tienen actividad directa contra la célula que tiene la antígeno. No le pueden hacer nada. No le pueden hacer nada, ni al bicho ni al antígeno. ¿Qué pasa si por acá viene, yo soy el linfocito T y viene un tripanosoma? Ese es un infeccioso, ¿no? Yo debo responder, y yo soy un linfocito T contra el tripanosoma. O sea, justo soy el arma contra él. Pero me voy para y hago ahí, y eso no le hace nada, ni cosquillas, no se ríe. Porque el linfocito T no tiene una acción directa contra el virus. O de repente yo veo que una célula pasa con un tripanosoma adentro. Esa célula, mira, esa célula está infectada, esa célula está, ya se malogró. Por más que yo quiera hacerle algo a la célula, así vaya el ataque, no significa nada. El linfocito T4 no tiene acción directa contra lo que quiere dañar, a diferencia de T8 sí, de 8 sí. El T4 actúa a través de intermediarios. O sea, si yo veo a un tripanosoma que pasa por ahí y yo soy un T anti-tripanosoma, lo que tengo que hacer es ir y decirle acá al garantado de la esquina, oye, ven, para que se vaya el ataque. O si no pasa una célula infectada con un tripanosoma adentro, yo lo veo que no puedo hacer nada. Entonces tengo que decirle acá que tiene ahí una pistola. Mándate la célula porque la célula ya es un delincuente. Para que vaya. Siempre actúa a través de intermediarios, no puede solo. Por eso se le llama helper. TH viene de H de helper. Helper es ayudador. Es un helper, es un ayudador de la acción. No puede por sí solo actuar. ¿Ok? Eso es lo que me quiere decir esto. Los linfocitos T4 necesitan de recursos propios fagocitados. Dentro del fagosoma está a cargo del TH1. Estoy identificando que dentro de los T4 o los TH hay diferentes tipos. Se llaman subsets.
TH1 por pronto. Eso quiere decir que si la célula tragó a un microorganismo, lo fagocitó. Si lo fagocitó, está en una vesícula, en un fagosoma. Si es que el linfocito T ve que hay una célula que ha fagocitado a un bicho, el linfocito que va a actuar contra esa célula, el linfocito TH, de que el que va a actuar es TH1. Los otros TH no son útiles. TH1 actúa contra microbios fagocitados. La respuesta T a microbios extracelulares, o sea, cuando no han sido fagocitados, cuando circulan fuera de la célula, por ejemplo, muchos hongos, muchas bacterias que circulan fuera de la célula, está a cargo del TH17. Ah, es otro linfocito T, TH, el TH17. Y su mecanismo de acción será diferente. La respuesta T a parásitos en mitos está a cargo del TH2. Ajá, en mitos. O sea, por ejemplo, si yo tengo enterobius o ascaris, alguna anemia, Diplobotrium, ajá, entonces ahí necesito TH2, otro tipo de linfocitos T. Los T helper entonces están en escuadrones diferenciados. Yo le mando a uno la caballería, a otro le puedo mandar la artillería, a otro le mando la infantería, son diferentes sucesos. La respuesta T a microbios que se replican en el citoplasma, a eso no están entonces en fagosomas. Están libres en el citoplasma y ahí se replican. Está a cargo de 8, o sea, CD8 más. A esto se les llama CTL. Cytotoxic lymphocytes, linfocitos citotóxicos. En algunos textos le van a llamar también a estos linfocitos citolíticos. Es lo mismo, citotóxico o citolítico, porque las toxinas que prepara el citotóxico causan la lisis de otras células, por eso se le llama citolítico. Y miren otro tipo de reacción de celulares. La inflamación dependiente del linfocito T puede dañar otros tejidos normales. Claro, porque el linfocito T lo que va a hacer es matar a células. Si es un T8, él mismo lo va a matar. Si es un T4, lo manda a matar. Lo manda a matar con otras células. Pero total, es destrucción, está matando células. Y si mata células, entonces va a causar inflamación. La inflamación tiene sus tres características, que son rubor, calor, hinchazón, tumor y dolor. Cuatro características. Calor, rubor, tumor y dolor. Dolor, calor, tumor y rubor. ¿Y la defunción también? ¿Pérdida de función? Pero es consecuencia de cualquiera de estas cuatro. Las cuatro esenciales que causan son esas las funciones, los efectos que causan esencialmente son esos cuatro. ¿Por qué calor? ¿Qué cosa es calor? Se ve el aumento de la vascularización. Aumenta la temperatura, claro, es calor. Pero si aumenta la temperatura, ¿no será fiebre? Fiebre es el aumento de temperatura. Sí, pero es focalizado, no es generalizado. Esa es la diferencia. La fiebre es el aumento de temperatura sistémico. Eso está regulado por Hipófisis. hipotálamo, el cerebro, que es el que está generando mediante prostaglandinas y otras cosas, está produciendo la elevación de calor en todo el organismo. En cambio, esta es una elevación de calor en una zona solamente. En una zona. Eso se llama calor, no se llama fiebre. ¿Por qué se causa ese calor? Por la migración de las células en esa zona, de los vasos, del sistema vascular está saliendo las células. Y al salir las células por diaperesis, rozan con otras células, claro, se están colando las células a migrar a esa zona. Y al pasar están rozando, ese roce causa temperatura, por eso es que se calienta esa zona. Además causa
cuando llegan junto a la célula los eritrocitos causan enrojecimiento, eso se llama rubor en esa zona. Causa tumor, porque hay edema en esa zona. Migran células, migran otros tejidos, migra líquido, entonces esto causa un hinchazón. Ese es el tumor. Y dolor, porque cuando las células van pasando por veces entre las otras células, acuérdense que todas las células forman un tejido mediante uniones celulares, uniones GAP, uniones estrechas, uniones adherentes. Para que la célula pase entre ellas, tienen que romper esas uniones. La célula fuerza, lo rompe y pasa a la célula, y después otra y así. Ese rompimiento, si se hace sobre células que están inervadas, duele, pues, causa dolor. Todo eso se llama inflamación, ¿no? Y esta inflamación, como es ruptura de tejidos, miren, puede dañar otros tejidos normales, lógico, nada es gratis. Les va a significar la defensa a estas células, la defensa de determinados tejidos, de determinadas zonas, le va a costar dañar a los tejidos normales. Sí, pues va. Los linfocitos CD4 activan otras células para mandar al microbio. Ya dijimos, la respuesta de los linfocitos T no es directamente sobre la célula dañada. Los linfocitos T no tienen acción directa, lo hacen a través de sus amigos. Y sus amigos son otros leucocitos, otras células, otros leucocitos, que pueden ser los mismos APCs que le están presentando. Acá tengo un APC, un macrófago, está presentando el antígeno, y acá tengo un linfocito T. Un linfocito T. Si cuando a este linfocito T efector, ya es efector, se le presenta el antígeno y lo que hace es produce citoquinas para activar al APC, lo activa para que éste destroce más a los microorganismos, este es un mecanismo de acción. Se llama entonces TH1. El TH1 activa produciendo citoquinas para hacer más efectivo al APC, a los macrófagos o a los fagocitos. Pero podría ser que la presentación del antígeno sobre el linfocito T haga que éste produzca citoquinas para inflamación, o sea, no necesariamente sobre los APCs, sino sobre otros tejidos, neutrófilos, tejido endotelial, tejido epitelial, etc. Generalmente eso lo hacen los TH17. TH17. Pero vean que estos T4, porque todos son estos T4 no actúan por ellos mismos, actúan valiéndose de APCs, de fagocitos, valiéndose de células de inflamación, de neutrófilos. Esos son los que van a actuar, ellos mismos no. A diferencia de los linfocitos CD8+, o sea, los T8, los linfocitos CD8+, matan a las células infectadas. Estos no necesitan ningún mediador. Estos directamente actúan sobre la célula infectada. Matan a las células infectadas. La célula infectada le presenta el antígeno, el linfocito T8 reconoce el antígeno y no espera decirle a nada. Él mismo lanza sustancias que la matan, la destrozan a la célula infectada. Su acción es directa de estos CT. Acción es directa. La respuesta efectora de los linfocitos T, sea T4 o T8, abarca tres etapas en el linfocito T. La inducción de la respuesta, la migración de los linfocitos T y la respuesta efectora y la función efectora. ¿Qué cosa es la inducción de la respuesta? Enseñarle al linfocito T que debe reconocer a este antígeno. Reconocimiento antigénico es la primera acción durante la primera fase, durante la inducción de la respuesta. Reconocimiento del antígeno. Y si lo reconoce el antígeno y además hay señal de coestimulación, entonces hay expansión
todavía no es efectora, el linfocito T no es efectora, ¿ok? Implica dos eventos, el reconocimiento del antígeno y la expansión clonal y diferenciación. Esto todavía no es T efector. Una vez que ya hubo expansión clonal y ya se diferenció, necesito que migre a la célula donde está dañada, donde está la infección. Porque esto se hace en un órgano periférico, linfoide periférico. Y luego viene la migración de los linfocitos T. Claro, ya los armé, ahora vayan a combatir. Vayan a combatir significa hacerlos migrar a la zona de la batalla. Entonces esto implica la entrada en circulación, salen del órgano linfoide y van a sangre. El encuentro con antígenos en tejidos periféricos, lo reconocen al enemigo, pero ya lo conocen. Acá ya no necesitan señal de coestimulación. Y la activación de los linfocitos T efectores. La activación de los linfocitos T efectores es hacer que comiencen a producir las moléculas que van a hacer daño. Eso sucede durante la migración. Después de la activación vienen las funciones efectoras. O sea, qué cosa ocasiona todas estas sustancias que producen el linfocito T. Producen inflamación, producen activación de leucocitos, producen muerte de microbios y producen la muerte de las células diana. Claro, eso va a depender de quién sea el linfocito T. Por ejemplo, el linfocito T8 será muerte de la célula diana, porque mata a todas las células. El linfocito, los linfocitos TH1, TH2, TH17, muerte de microbios. Activación de leucocitos, TH1, es el que activa los macrófagos. Inflamación, TH17. Ok, dependiendo del subset, entonces tendremos cualquiera de estas acciones efectoras. Aquí vemos estas acciones efectoras. La respuesta del linfocito T se da en fases secuenciales. Inducción de la respuesta, migración y respuesta efectora, funciones efectoras. Les dije que la inducción sucedía en el órgano linfoide periférico, ganglios por ejemplo. Y es cuando el linfocito T recibe el antígeno de un APC. Para esto necesito señal de coestimulación, B7-CD20. Esto genera linfoproliferación y diferenciación. Todo esto todavía no es mecanismo efector, es activación. Una vez que estos ya están diferenciados y en gran cantidad salen a circulación, y se van hacia los tejidos donde tienen que actuar. Esto es la migración de las células T efectoras. En los tejidos, en algunos casos inclusive dentro de los vasos cuando están migrando, por ejemplo en el caso de septicemias, acá están los bichos. En los vasos durante la migración o en los tejidos vuelven a ver a su antígeno. Pero en este caso ya no necesitan señales de coestimulación. Y cuando ven al antígeno, responden. Esta respuesta ya es el efecto, la respuesta efectora. La respuesta es un montón de sustancias que pueden producir, algunas para estimular a otras células o algunas para matarla a la célula. Si la matan, T8, si estimulan otros, T4. Y citotóxico. Los linfocitos T de memoria, los linfocitos T efectores y los linfocitos T de memoria migran hacia los lugares de infección y son retenidos en ellos. Claro, porque los linfocitos T no tienen ojos, no pueden ver. Entonces, ¿cómo es que van a actuar sobre la zona dañada? Quimioterapia. Porque están circulando y hay algunas moléculas en esa zona dañada, en la superficie de las células de la zona dañada, que son reconocidos por moléculas de la superficie del linfocito T y se van pegando ahí. Por eso es que estos necesitan migrar por los vasos, pero al migrar por los vasos van adquiriendo, miren, algunas moléculas de señalización afuera.
Algunas de estas inclusive lo pegan a los vasos, al linfocito T lo obligan a pegarse a los vasos. Y pegados a los vasos, hacen diaperesis, atraviesan los vasos, pasan por los vasos y llegan a la zona donde está el antígeno. Y aquí van a trabajar. Pero también necesito que además de llegar a esa zona se queden un rato ahí para que peleen, porque si no llegan y se pueden ir y se escapan. ¿Cómo sucede este evento de quedarse un rato ahí a pelear? O de repente de quedarse en algún tejido para guardarse, esa se llama célula de memoria, lo puedo guardar por años ahí. Se hace mediante moléculas de reconocimiento, que los van fijando a los tejidos para que se queden en esa zona. Esas moléculas de reconocimiento, los linfocitos T necesitan moléculas de adhesión y receptores para quimoquinas que favorezcan su migración. Estas son adhesinas, integrinas, selectinas, todas estas moléculas están en la superficie de los linfocitos. Por ejemplo, selectina E o selectina P, que es el número de ligado. Selectina E o P para que se pegue a la superficie. Por ejemplo, receptor de quimoquina, CXCR3 u otros. Por ejemplo, integrina LFA1 o BLA4. ¿Se acuerdan de BLA4 y LFA1 en el segundo cuadro del slide, en el segundo slide, en el segundo slide? Es uno de los que cambia en la superficie del linfocito. Por eso es que es un indicador de que el linfocito ya es efector. Lo va a usar para pegarse a la red. Para pegarse. Si es LFA1, lo va a pegar a ICAP1, ese lo pega. Y cuando lo pega, lo mete por diaperesis acá. Hace que quimoquinas sean reconocidas por estas moléculas y los mete al tejido. Trabajan acá en el tejido. Entonces necesito de moléculas de adhesión, de receptores, para que estos puedan trabajar en la zona atacada, en la zona malograda. Los linfocitos T están organizados en sets y subsets diferentes con diferente actividad. Primero sets. Acuérdense que cuando se diferencian los linfocitos, tengo linfocitos B y linfocitos T. Una vez que el linfocito fue seleccionado por diferenciación para ser linfocito B o para ser linfocito T, ya no puede dar vuelta atrás, porque tiene marcadores de superficie que no pueden cambiar, son de esos linfocitos, o es B o es T. Dentro de los linfocitos T, que me interesan ahora, que la respuesta celular, puede que el linfocito T sea diferenciado a T8 o a T4, cuando comienza a expresar CD8 o CD4, ¿de acuerdo? Puede ser T8 o CTL o T4, Helber. Cuando eso se da, el linfocito T ya tiene marcado su destino. Va a ser 4 o va a ser 8, ya no puede cambiar. Esos se llaman sets. O sea que el linfocito T puede pertenecer al set 4 o al set 8. Al set CTL o al set Helper. Al set CTL o al set Helper. ¿Y qué hace que sean diferenciados de esa manera y que ya no pueda regresar? Uno que es T8 ya no puede ser T4. Y uno que es T4 ya no puede ser T8. ¿Qué hace que sea así? Una molécula de superficie estable. La CD8. Porque la CD8 tiene la capacidad de reconocer MHC de clase 1. O sea que llama todo el estilo. T8 nunca va a reconocer MHC de clase 2. Por eso es T8. Y si es T4, tiene CD4 en su superficie, capaz de reconocer MHC de clase 2. Ajá, ya está marcado. El que tiene CD4 para reconocer MH de clase 2, ya jamás va a reconocer MHC de clase 1, no va a poder. ¿Ok? Esos son sets de linfocitos T. Pero mientras el linfocito CTL, o
sea el D8, tiene un solo set y que va a marcar su destino, va a causar la muerte de las otras células, el CD4 tiene todavía capacidad de diferenciarse a varios tipos más. 1, 2, 3, 4 tipos más. Pero esta diferenciación de los sets CD4 o T4 en estos 4 tipos más ya no me generan sets, me generan subsets. Y los subsets son tipos diferentes de linfocitos T4 funcionales. Ajá, y ya no es natural. Esa es una notable diferencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo diferenciar los subsets TH1, TH2, TH17 o T regulador por el patrón de sustancias que produce, pero ya no puedo diferenciarlas por el patrón de sustancias que pega en su superficie. Ya no. Por eso es funcional. O sea, un TH1 produce diferentes cosas que un TH2. Pero ya no es que tenga diferentes receptores en membrana. No hay marcadores de superficie con diferencia. Es más, eso implica que un TH1 puede convertirse en TH2 o un TH17 en TH1 o en regulador, etc. Eso va a depender de cómo se estimule para que produzca diferentes cosas. Porque todos los linfocitos que están en capacidad de producir las mismas cosas, pero unos producen más unas que otras. En algunos casos no producen ninguna de alguna de esas sustancias y otros sí lo producen. Por eso generan estos diferentes subsets. Por ejemplo, el TH1 va a producir ciertas citoquinas que son capaces de activar macrófagos. El gamma interferón produce un montón de gamma interferón, activa macrófagos. El TH2 va a activar al linfocito B, produce sustancias que activan al linfocito B. ¿Para qué? Para que el linfocito B produzca un montón de anticuerpos. Pero esto lo hace el TH2, no el TH1. El TH17 produce sustancias que van a actuar sobre fibroblastos, sobre otras células de otros tejidos, y los van a activar a estos sobre neutrófilos, por ejemplo, para hacer lo que hace un neutrófilo. Y las células T reguladoras van a ser activadas para producir sustancias que al final los maten a los mismos linfocitos de su misma especie. Esto es importantísimo. O sea, van a inducir apoptosis sobre el mismo linfocito. El regulador, una actividad negativa sobre el mismo CD4 para que se muera, para que se mate. Esto es muy importante, a pesar que dijeran cómo voy a matar mi misma defensa, no es que es necesario, cuando ya no hay necesidad de esa defensa. La actividad de la célula TCD8 frecuentemente es más efectiva si hay una estimulación concomitante de células CD4. Esto se llama efecto de cooperación. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener mi célula, esta de acá, que probablemente sea infectada, o sea, debe tener algún tipo de ADN. Por eso es que está presentando antígenos sobre MHC clase 2 o sobre MHC clase 1. Esta célula será un buen activador del linfocito CD4 porque presenta sobre MHC clase 2, aunque nunca presente sobre esta. Sí, funciona, el sistema funciona. Esta célula será un buen activador del linfocito T8 porque presenta antígenos sobre MHC clase 1, aunque nunca presente este otro. Sí, funciona, también funciona. Pero si la célula puede presentar los dos, este de acá y este de acá, la acción de este CD8 sobre esta célula es muy
principal productor de IL-2, por ejemplo, es el CD4. El CD8 es un mal productor de IL-2, si es que lo produce alguna vez. Sin embargo, IL-2 es un activador de los linfocitos, CD4 y CD8. Activa a cualquiera de los dos. El CD8 tiene receptores de IL-2. Sí, pero tiene receptores de IL-2, pero no produce IL-2. Entonces, para que se active, para que funcione mejor, necesita tener receptores de IL-2 e IL-2. Bueno, IL-2 la produce el CD4. Por eso es que, si bien cada uno de estos mecanismos de reconocimiento funciona por separado, sin embargo, si se dan los dos, es mejor, se potencia. Eso se llama efecto de cooperación. Cuando existe el sistema de reconocimiento por los dos, por CD4 y CD8. Y es posible, porque la mayoría de nuestras células expresan los dos tipos de MHC, clase 1 y clase 2. Claro que algunas tienen preferencia por algunos que por otros. Será más activado por un sistema o otro, pero la mayoría expresan los dos. Clase 1 y clase 2. La respuesta efectora de los linfocitos T se reduce y termina con la muerte o supresión de los linfocitos T. Eso es lo que les decía, que la muerte de los linfocitos T no es un evento inútil, es tremendamente necesario porque es el mecanismo de regulación para la respuesta inmune. Si es que mis linfocitos T específicos contra algún microbio ya no encuentran microbio, porque ya me sané, porque me curé, entonces son inútiles y me van a ocupar un montón de espacio en mi sistema inmune que no es útil, y hasta de repente son proclives a comenzar a responder contra algunos antígenos parecidos al anterior mediante la reacción cruzada, y eso me va a ocasionar problemas a enfermedades autoinmunes. Entonces, si ya no son útiles, debo matarlos o suprimirlos. Por eso es que la muerte o la supresión es un evento, el evento final, que es parte indispensable de toda la respuesta inmune. El linfocito T reconoce al antígeno que se lo presenta en la PC, luego activado va a pasar a circular, en circulación vuelve a reconocer al antígeno, produce sustancias, y de repente puede ir a activar a otras células, por ejemplo, para inflamación. Pero si ya se acaba esto, lo que hay que hacer con este linfocito T es matarlo o suprimirlo. Y se muere por apoptosis, por la acción de los T supresores, o T reguladores, los supresores se llamaban, es mejor el término regulación. O por supresión. ¿Cuál es la diferencia entre muerte y supresión? La muerte es la apoptosis inducida en el linfocito T efector. Esa es muerte por apoptosis. La supresión es cuando yo bloqueo la producción de linfocitos T efectores. Hasta que el folículo rectal producía todos los linfocitos clonados que salían hacia afuera. ¿Ok? Mediante el referente. Algunos, en ese slide recuerdo también que habían algunos folículos que de repente estaban creciendo y de repente se hacen chiquitos. Se vuelven chiquitos hasta reabsorberse. Estos se llamaban folículos senescentes. Ese fenómeno se llama senescencia. La senescencia es cuando se descubre que ese folículo que está produciendo en gran cantidad células para poder botar, recibe la orden y ya no produzca porque ya no hay inicio. Se acabó. Entonces, antes de que salga la célula como vectora, en vez de mandarlo a apoptosis, simplemente el folículo se reabsorbe, se descende. Eso lo hacen las células T supresoras. ¿Ok? Eso es supresión. Los diferentes subsets de linfocitos TCD4 se obtienen por diferentes tipos de estimulación a partir de
existen subsets en el linfocito T4, TH1, TH2, TH17, T reguladores. ¿De acuerdo? Son los subsets. Y estos subsets, les dije, incluso se pueden convertir de uno a otro por el patrón de citoquinas que producen diferentes citoquinas. Entonces, cabe preguntarme, ¿qué cosa hace que el linfocito T se vaya a TH1? ¿O se vaya a TH2? ¿O se vaya a TH17? Y cabe preguntarme uno que se fue a TH1, si yo le cambio la estimulación que lo llevó a TH1, ¿podrá convertirse en TH2? Sí, puede convertirse en TH2. Le cambio el estímulo y comienza a producir otras cosas, las cosas propias del TH2. Entonces la pregunta clave ahí es, ¿quién es el estímulo que hace que el linfocito se vaya a un subset o a otro? El estímulo se llama señal 3, porque es la tercera señal del APC. Hay varias señales que son zonas de reconocimiento del APC. Es la señal 3 del APC sobre el linfocito T. Por ejemplo, si es que el APC produce TGF-beta, TGF-beta significa Transforming Growth Factor Beta, factor de transformación, de transformación, ok, factor transformante beta. Este TGF-beta actúa sobre una molécula que se llama FOXP3 en mi linfocito T. Y si es esta la molécula activada, mi linfocito T comienza a producir TGF-beta e IL-10. Y el linfocito T que produce TGF-beta e IL-10 es un linfocito T regulador. Miren cómo el destino de este linfocito T depende de la señal que le da el APC. Si mi APC produce TGF-beta e IL-6, esto es recibido por ROR gamma T en el linfocito T. Y mi linfocito T, cuando es activada esta molécula, comienza a producir IL-6 e IL-17. El linfocito productor de IL-6 e IL-17 se llama célula TH17, porque lo que más produce es IL-17. Si mi APC produce IL-12 y gamma interferón, entonces mi linfocito T es activado en el TB, una molécula TB. Y si es tocada en TB, el linfocito va a producir IL-2 y gamma interferón. El linfocito T4 que produce IL-2 y gamma interferón se llama TH1. Si el APC produce IL-4, esto activa GATA3. Si mi linfocito T es tocado en GATA3, produce IL-4 y IL-5. Este es un patrón de un linfocito TH2. Este es nuevo. Si es IL-10 el mayoritario, la molécula mayoritaria del APC, no conocemos el mecanismo por el cual el linfocito es activado, pero este comienza a producir IL-10 y TGF-beta. Se le llaman células TR1, TH3. Parecen ser células reguladoras también. Pero miren, el patrón de citoquinas que producen es diferente. Y esto depende de la molécula que ha sido activada en el linfocito. ¿Y quién activa esta molécula? Moléculas que vienen del APC. O sea que si a este linfocito, que es TH17, porque está produciendo esto, puesto que le activé acá, yo le meto IL-4, entonces voy a activar GATA3 en el mismo y comienza a producir IL-4 y IL-5. El TH17 se convierte en TH2. Por eso es que decimos que los subsets de los linfocitos TH son subsets funcionales, no son estructurales, porque ninguno de ellos tiene un receptor específico de subset que sea estable. No. Yo solo los quiero diferenciar por el tipo de citoquinas que produce. Y lógicamente este tipo de citoquinas me van a decir dónde va a actuar el linfocito T. Las moléculas efectoras producidas por los distintos sets y subsets de células T efectoras son bastantes, un montón, y tienen diferentes acciones. Aquí
tiene un cuadrito con algunas de estas. Por ejemplo, este de acá es para el set T8 y este de acá es para el set T4. En el set T8 vamos a tener que el linfocito T8 o CTL produce perforina, grancinas, graminicina y ligando de faz, preferentemente. Esas son las principales moléculas que producen T8. Además de esas, produce estas otras: gamma interferón, linfotoxina alfa, TNF alfa. TNF alfa significa tumor necrosis factor alfa. Pero estas es además, las principales son estas de acá. Este es su principal set de producción. Los CD4 también tienen su propio set de producción y cada subset tiene diferentes moléculas. Por ejemplo, el TH1 produce gamma interferón, GM-CSF. GM-CSF significa Granulocyte Monocyte Colony Stimulation Factor, factor de estimulación de colonias de granulocitos y monocitos. Produce TNF-alfa, ligando de CD40 y ligando faz. ¿Ok? Pero además produce también IL-3, linfotoxina, CLCL2 y GROS. Este GROS no sabemos qué hace todavía, no sabemos, está en paréntesis, no sabemos qué hace. Estos también, pero esto es lo básico que produce, por eso lo identifico que es un TH1. TH2 produce IL-4, IL-5, IL-3 y ligandos CD4. Además produce IL-3, GM-CSF, IL-10, IL-beta, CSL1, CSL17, de este no sabemos qué hace. ¿Ok? Estos además, pero esto es lo básico, por esto identifico que es un TH2. El TH17 produce IL-17, AIF y IL-6. Además puede producir TNF, CXCL1 o GROS. ¿Ok? Esto es lo básico para TH17. Y el T regulador produce IL-10 y GM-beta. Además produce GM-CSF un poco. Por eso es que puede identificar los subsets. Cada molécula efectora produce entonces diferentes tipos de moléculas. Y todas estas moléculas citoquinas que son producidas por los linfocitos T son muy variadas. Hasta hace más o menos unos 10 años conocíamos el funcionamiento de que hacía IL-1, IL-2, IL-3, IL-4 y IL-5. No más. Se sabía que existían algunas cosas que no sabíamos qué hacían. Hace unos 5 años ya se sabe que lo hacían IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 y IL-13. Reciencito, hace poquísimo tiempo, se sabe recién que hace IL-17, por eso es que hay un set de IL-17. Pero ya hemos identificado hasta IL-27, o sea, 27 interleuquinas, pero por supuesto no sabemos qué hacer. Entonces, es un punto, y es bien complejo. Acá tienen un patrón de alguno de ellos. Por ejemplo, ¿quién lo produce? ¿Cuál es la citoquina? ¿Quién lo produce? ¿Y sobre qué células actúa? ¿Cuál es la acción? Y se completa este cuadrito, este de acá es uno, y se completa con este. Entonces ahí hay ahora que cogen de un montón de efectos, acciones de cada una de las. Los receptores de citoquinas pertenecen a familias de proteínas receptoras, cada una con una estructura distinta en sus subunidades. Si yo tengo una citoquina, la única manera que esta citoquina actúe sobre una célula es que su receptor la reconozca. El receptor tiene que ser específico. Si yo tengo citoquinas pero no tengo receptor, de nada me sirve. La célula blanca tiene que tener receptores. Estos receptores de citoquinas pertenecen a familias de receptores, o sea que no es un receptor específico. Yo no puedo decir el receptor de IL-2 es único. No. El receptor de IL-2 pertenece a una familia de receptores. Por ejemplo,
cadena pesada y una cadena ligera. ¿De acuerdo? La cadena pesada se ancla en la membrana y la cadena ligera está afuera. Pero en la inmunoglobulina tiene cadena pesada, cadena ligera y al otro lado cadena pesada, cadena ligera. Por eso es que se dice que el TCR, el receptor de células T, pertenece a la familia de las inmunoglobulinas. La estructura es semejante, la estructura es la misma. Que reconocerán diferentes cosas porque las puntitas de reconocimiento son diferentes, pero la estructura global es la misma. Igual me dice esto, los receptores de citoquinas pertenecen a familias de receptores, o sea, no son únicos, no es específico para ellos. Aquí tenemos algunas, ¿no? Receptores homodiméricos, receptores heterodiméricos, receptores heterodiméricos con una sola cadena común, familia de receptores de TNF, familia de receptores de quimiosina, de diferentes tipos de estructuras. Y muchos de ellos, por ejemplo, a esta pertenece a receptores para IL2, IL4, IL7, IL9, IL15. Toditos estas citoquinas son reconocidas por receptores de esta familia. Entonces, son receptores que se han modificado en determinados espacios evolutivamente, conforme ha ido a lo largo de miles de años cambiando la estructura del receptor. Los linfocitos TH1 activan los macrófagos por dos vías, la vía clásica o la vía mediante la opsonización. ¿Qué significa la vía clásica? Mi célula naive reconoce el APC al antígeno que le presenta y se puede ir a TH1, ¿ok? Se convierte en TH1. Si este TH1 reconoce luego al APC que le presenta el receptor y produce interferón que va a actuar sobre el APC, sobre el macrófago, es una vía clásica. O sea, lo que está haciendo es activar al leucocito para que el leucocito destruya al parásito, al bicho, al microbio. Eso es una vía clásica. Porque tenemos este otro camino, donde la célula T activa a la célula B, pero la célula B produce anticuerpos. Entonces, al activarse la célula B, tengo una sobreproducción de anticuerpos. ¿Y para qué tengo esta sobreproducción de anticuerpos? Porque el fagocito tiene reconocimiento para el bicho, pero es pobre. Y si no puede comerse al bicho, yo no puedo matarlo a ese bicho. Entonces fabrico anticuerpos para cubrir al bicho con anticuerpos, porque los anticuerpos en la fracción FC tienen moléculas reconocidas por receptores en la superficie del macrófago. O sea, si mi macrófago no puede comer al bicho porque no tiene moléculas de reconocimiento del microbio, entonces lo come porque tiene moléculas de reconocimiento del anticuerpo y como el bicho está cubierto de anticuerpos, se lo va a tragar con todo. Este mecanismo se llama opsonización. ¿Ok? Yo no lo puedo matar a ella porque no la reconozco. Entonces le digo a un rano, pero hay 80.000 mujeres, ¿cómo la voy a conocer? Yo la voy a matar. Le voy a mantener una pinta roja en la cara. A esa que tiene la pinta roja en la cara, esa no. Eso es lo que hace él. Lo mata con anticuerpos. ¿Por qué? Porque este reconoce los anticuerpos. Entonces lo reconoce el anticuerpo y se lo come. Eso se llama opsonización. Es la otra vía. La vía directa, clásica, o la vía por opsonización. Producir anticuerpos. Y esto lo hace el T, porque produce interferón sobre B o sobre el macrófago. La respuesta de los linfocitos T es indispensable y específica para la defensa frente a microorganismos. La respuesta del linfocito T, miren, dos cosas. Es indispensable, una, y dos, específica frente a la defensa de microorganismos. En una clase anterior yo les dije, la respuesta T
es más básica y primigenia que la B. Hay experimentos que se han hecho un montón de veces, en el cual a un ratoncito se lo noquea, knockout se llama, malocarle todos los genes de determinada expresión. Entonces yo puedo al ratoncito hacerle un knockout en genes para expresión de B, de linfocitos B. Este ratón no va a producir linfocitos B, pero tiene linfocitos T. A este ratoncito yo le meto un patógeno. El linfocito seguro se enferma, sufre, pero es posible que se recupere, a pesar que no tiene anticuerpos, porque no tiene B, no tiene anticuerpos, no hay respuesta B, pero la respuesta T puede ser suficiente para poder recuperarse, si no es tan grave la infección. Si yo le bloqueo los genes para linfocitos T, o sea, le dejo los B íntegros, va a producir todos los anticuerpos que quiera, pero no tiene T. Lo infecto con cualquier infección. No tiene capacidad de respuesta. Eso me dice que la respuesta T es anterior, es primigenia a la B. La B podrá ser todo lo efectiva que quiera y podrá resolver todo el problema. Pero si no hay T, no funciona, no sirve. En cambio, la T de repente es menos contundente que la B, pero es básica, con esa comienza todo. Eso es lo que me quiere decir este slide. La respuesta de los linfocitos T es indispensable. Y además de indispensable, es específica frente a microorganismos. Analicemos primero este diagrama de acá. En este diagrama de acá se trabaja, en los tres se trabaja con Listeria monocytogenes, una bacteria. Esta Listeria monocytogenes se la ha infectado, se le ha metido a un ratoncito. Entonces le hemos creado una enfermedad, listeriosis. Después se le ha sacado a esta Listeria, por si acaso es un bicho intracelular. ¿Ok? Es intracelular. Entonces después le he sacado al bicho, al ratoncito infectado, le he sacado suero. Y le botamos todas las células de ese suero. Entonces me quedo solo con el suero. ¿Qué cosa tengo? Anticuerpos. O sea, voy a tener un montón de anticuerpos contra Listeria. ¿De acuerdo? Y luego a otro ratoncito lo infecto con Listeria. Y le meto el suero del primer ratón, el suero que tiene anticuerpos anti-Listeria. Y a otro ratoncito también lo infecto con Listeria y le meto un suero de un ratón que no ha sido previamente infectado con Listeria. Ese es mi control. En el nuevo ratón voy a medir la cantidad de listerias que hay en células de su base. Ese es como mido de infección. Este es el cuadro que encuentro. Cuando al ratoncito le he puesto un suero no inmune, o sea, el suero que proviene de un ratón que no tuvo Listeria, miren la cantidad de listerias que tengo en el segundo ratón en células de su base, el verde. O sea, sube conforme el tiempo de la infección. O sea, el ratón no se está protegiendo. El suero que le metieron no lo protege para nada. La infección sigue y seguro el ratón va a morir de listeriosis. Era de esperar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo le estoy metiendo un suero no específico, o sea, no de Listeria, le estoy metiendo un suero de un ratón que no está inmunizado por nada. Pero miren, cuando al ratón le meto el suero inmune, o sea, le meto el suero del ratón que tuvo su listeriosis, o sea, tengo anticuerpos contra Listeria. Miren la cantidad de parásitos. Igualito. O sea, tampoco lo debía. ¿Qué quiere decir? Que el suero no me sirve en listeriosis. Por más que sea suero inmune específico. ¿Por qué? Porque son anticuerpos. Y son anticuerpos que están fuera. En cambio, la Listeria está dentro de mi célula. Por eso no le hace nada. Pues. No le sirve de nada. No funciona el suero. Eso me está diciendo, usted necesita respuesta celular, no necesita respuesta humoral. La respuesta celular, linfocitos T, es
indispensable. Necesita respuesta T, si no, no funciona. Miren esto. El mismo panorama ahora, el mismo panorama, pero ahora le meto al ratón listeria, le causo su listeriosis, después lo mato, le saco su suero, le boto todo el suero y me quedo solo con los linfocitos T. ¿Ok? Me quedo solo con los linfocitos T. Luego a mi nuevo ratón le meto listeria y le meto los linfocitos T que vienen del ratón anterior. Y a otro ratón que le he metido listeria, le meto los linfocitos T de un ratón que no tuvo listeria antes. Miren, células T no inmunes, o sea, el ratón al que le he metido los linfocitos T de un ratón anterior sin listeria. Y miren los parásitos en el vaso. Se va igualito que acá. Se va. Lógico, porque los linfocitos T que le he metido no reconocen listeria. ¿Ok? Pero miren cuando le meto a mi ratón, al segundo ratón, los linfocitos T del ratón que viene infectado con listeria. Miren, no hay parásitos en sus células, en las células de vaso. Pasa el tiempo y no hay parásitos. Ajá, lo protegí. Los linfocitos T son los responsables de la protección en listeria, la listeria intracelular. ¿Ok? La respuesta T es específica. La respuesta T es específica. Es más, resulta ser específica inclusive para los leucocitos que han sido previamente activados. Y parte de esos leucocitos son macrófagos. En este tercer experimento, miren, al segundo ratoncito se le mete células T inmunes. Les meto células T inmunes, miren, abajo. Les meto macrófagos peritoneales, que no han visto. Abajo. Le meto macrófagos activados, o sea, macrófagos que les he presentado el linfocito T. Y miren, se va arriba. Esto que estoy midiendo acá es muerte de listeria. Esto de acá, en este y en este, es cantidad de listeria. O sea que acá estoy matando. Entonces, miren, si es que yo le pongo macrófagos que han sido activados con células T de listeria, el macrófago mata. Este es el porcentaje de muerte. Mata un montón. Pero si mi macrófago no ha visto listeria, o le meto las células T solo sin macrófago, no funciona. ¿Ok? La respuesta de linfocitos T es indispensable y específica para la defensa frente a organismos. Nos quedamos acá, hasta ahí, pensamos, hasta ahí, necesitas saber, porque igual todavía hasta ahí, clase anterior, hasta ahí está. Hay 10 slides más acá, pero solamente es preguntar sobre los números, sobre la respuesta de los preguntas, si vean actividades, han aprendido los cuantos ya, que hemos pasado.